Soy José Antonio Heredia, gerente de camiones en Divemotor. Quiero presentarte el mejor camión en la historia de Mercedes-Benz, el nuevo tractocamión Actros Euro 5, siendo Mercedes-Benz el mayor fabricante de camiones en el mundo con lo último en ingeniería y desarrollo tecnológico que hoy se usa en Europa. Un tracto potente, dinámico y con nuevas tecnologías de serie hace que este camión tenga una conducción fácil, cómoda, segura y sobre todo con bajos costos operativos para su larga vida útil. Hoy en Europa ha superado a todos sus competidores en la denominada prueba reto de consumo, donde en más de 40.000 casos probados, en el 90% superó a sus competidores con una reducción de consumo de combustible del 12%. Pruebas realizadas en el Perú con carga real han demostrado que el consumo de combustible ha disminuido hasta en un 7% versus nuestra versión anterior. Empresas peruanas ya lo han probado, obteniendo excelentes resultados en comparación con otras marcas de tractos europeas. Definitivamente, el nuevo Actros genera un gran ahorro de combustible, además con intervalos más amplios de cambios de aceite de motor de hasta 60.000 kilómetros, haciendo tu costo operativo el más bajo y el más eficiente. La rentabilidad no espera. Esta es la oportunidad de probar, evaluar y tomar decisiones. Grandes novedades nos trae el nuevo Actros: motores Mercedes-Benz Euro 5, freno de motor High Performance Engine Brake y la nueva caja automatizada Mercedes-Benz PowerShift 3 de 12 velocidades que hace los cambios un 20% más rápido que las cajas anteriores. Divemotor está preparado para darte el mejor soporte postventa con sus 30 puntos de atención a nivel nacional. Es nuestro compromiso ser el socio que entregue el menor costo de operación para tu empresa, y lo lograremos con mejores productos y con el mejor entendimiento de tus necesidades, para así acompañarte en tus diferentes operaciones. ¿Quieres conocer el nuevo Actros? Hemos preparado el programa Abre tus ojos, donde podrás conocerlo, compararlo, probarlo y descubrir de qué manera puedes lograr reducir tus costos de operación, aumentando la rentabilidad de tu empresa. Tus conductores reconocerán inmediatamente las ventajas que aportará en su labor diaria. Asimismo, conocerás las condiciones especiales que hemos preparado para que tomes la decisión y empieces este gran cambio. Imagínate que en una empresa con 10 tractos hagan 800 kilómetros de recorrido en promedio por viaje, 12 viajes al mes, aproximadamente 115.000 kilómetros en un año. Un ahorro entre 5 y 7% de combustible. ¿Cuánto crees que podrías ahorrar en un año? En 3 años. En los 10 tractos, muchísimo dinero. El mismo ejercicio haremos con los ahorros que lograrás en tus costos de mantenimiento y con una mejor disponibilidad mecánica. Esto y más es lo que te presentaremos con todos los detalles que requieras. ¿Quieres conocer el nuevo Actros hoy? Este site ha sido creado especialmente para que conozcas de primera mano todos los beneficios y novedades de este nuevo modelo de Mercedes-Benz. Te invito a dejar tus datos, contactarnos y conocer más sobre tu negocio para juntos obtener la mayor ganancia, que estoy seguro el nuevo Actros generará desde el primer kilómetro de recorrido. Ven y decídete ya.